Hola, 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 mis adorados chismosos y chismosas de YouTube. Qué emoción tenerlos una vez más por aquí en nuestro rinconcito de salseo y exclusivas. Hoy prepárense porque vamos a destapar una olla a presión que lleva días, no semanas, hirviendo a fuego lento. Si eres de los que se ha pasado las últimas horas pegado al móvil, revisando cada historia, cada post, cada tuit con la esperanza de encontrar la verdad, este es tu lugar. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de Hande y Kerem, de esos dos nombres que han resonado en nuestros oídos como si fueran la banda sonora de nuestra vida. Si lo has adivinado, vamos a desmenuzar todos los rumores, todas las especulaciones y, sobre todo, vamos a confirmar, con pruebas, lo que realmente está pasando entre estos dos titanes de la actuación. Pero ojo. Esto no va a ser un simple recuento de chismes de pasillo, no señor. Vamos a ir más allá, vamos a analizar cada movimiento, cada palabra, cada gesto para llegar a la verdad absoluta y sin filtros. Así que agarra tu bebida favorita, ponte cómodo y prepárate para un viaje lleno de emociones, revelaciones y, por qué no, algunas sorpresas inesperadas. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí, no te vayas sin antes darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras explosivas noticias. Ahora sí, que comience el espectáculo. Vamos a empezar por el principio, como en las buenas historias. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos han encendido la pantalla y nuestros corazones. Su química en Senkalkapm fue, seamos honestos, de otro mundo. Nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas, en las miradas que lo dicen todo, en esos roces que te hacen suspirar. La serie terminó, pero la magia, o al menos eso creíamos, seguía intacta. Las redes sociales ardían con cada foto, con cada comentario, con cada rumor. Y es que entre nosotros, ¿quién nos hipeó a estos dos? Era inevitable, era como una fuerza de la naturaleza que nos empujaba a creer que el amor que vimos en pantalla podía traspasar la ficción. Y claro, ahí es donde empieza el verdadero drama, el drama de la vida real. Empezaron a surgir las preguntas, ¿son pareja en la vida real? ¿Siguen juntos? ¿Qué pasó después del final de la serie? Y como era de esperar, los rumores no se hicieron esperar. Que si se les vio juntos de vacaciones, que si alguien los pilló cenando en un restaurante, que si una fuente cercana, siempre esa misteriosa fuente, afirmó que ya no estaban juntos. Un torbellino de información, a veces contradictoria, que nos dejaba a todos confundidos y con más preguntas que respuestas. Y en medio de todo este caos, el silencio de Hande y Kerem. Un silencio que, lejos de calmar las aguas, las agitaba aún más. Porque ya sabemos cómo funciona esto, a más silencio, más especulaciones. Y así, la maquinaria de los rumores se puso en marcha a toda velocidad. Se habló de rupturas dolorosas, de terceros en discordia, de posibles reconciliaciones. Se crearon teorías conspirativas que hasta el mismísimo Sherlock Holmes envidiaría. Y nosotros, como buenos detectives, nos dedicamos a analizar cada pista, cada indicio con la esperanza de encontrar la verdad. Pero, ¿cuál es la verdad? Esa es la pregunta del millón. Y déjenme decirles que encontrarla ha sido un verdadero reto, un trabajo de investigación digno de un premio Pulitzer. Pero no se preocupen, porque hoy, mis queridos chismosos, vamos a desvelar todos los secretos. Hoy vamos a poner fin a la incertidumbre. Hoy vamos a hablar con la verdad en la mano. Antes de entrar en el meollo del asunto, es importante entender el contexto. Hande y Kerem, más allá de su trabajo, son dos personas con vidas privadas, con sentimientos y con derecho a la privacidad. A veces, en nuestra obsesión por conocer todos los detalles de sus vidas, olvidamos que son personas de carne y hueso, no personajes de una serie de televisión. Y creo que es importante recordar esto antes de continuar. El escrutinio público al que están sometidos es brutal, y cada movimiento, cada gesto, es analizado con lupa. Y eso inevitablemente tiene un impacto en sus vidas. Dicho esto, también entendemos nuestra curiosidad, ese deseo irresistible de saber qué pasa con esas personas que tanto admiramos. Y precisamente por eso, hemos hecho todo lo posible por traerles la información más precisa y contrastada. Durante semanas hemos estado investigando, contactando fuentes cercanas, analizando publicaciones en redes sociales y, en resumen, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para desvelar la verdad. Y lo que hemos descubierto, déjenme decirles, es sorprendente. Vamos a empezar por lo que todos quieren saber, ¿siguen juntos Hande y Kerem?
La respuesta es, bueno, la respuesta no es tan sencilla como un simple sí o no, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si al principio, después del final de la serie, todo apuntaba a que su relación se había consolidado. Las fotos que compartían en redes sociales, sus miradas cómplices, los comentarios que se dedicaban, todo parecía indicar que el amor de la pantalla había trascendido a la vida real. Pero luego, como en toda buena historia de amor, llegaron los problemas, los malentendidos, las dificultades. Y la relación, al igual que una rosa que se marchita, empezó a desvanecerse. No voy a entrar en detalles escabrosos porque al fin y al cabo, son sus vidas y merecen respeto. Pero lo que sí puedo decirles es que después de un tiempo, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Sí, lo sé que esta noticia puede ser un golpe duro para muchos de ustedes. Sé que muchos creían en su amor, sé que muchos veían en ellos la pareja perfecta. Pero la realidad a veces es más dura que la ficción. Y en este caso, la realidad es que Hande y Kerem ya no son pareja. Sin embargo, esta no es la última palabra en esta historia. Porque hay algo más que les quiero contar, algo que ha cambiado por completo el panorama. Y es que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen manteniendo una relación muy cercana. Han sabido dejar atrás el dolor y el resentimiento, y han optado por una amistad sincera y respetuosa. No hay reconciliación romántica a la vista, al menos por ahora. Pero sí hay un cariño profundo, un entendimiento mutuo, y un deseo genuino de seguir siendo parte de la vida del otro. Y creo que eso, en el fondo, es lo más importante. Que después de una relación que no funcionó, sean capaces de seguir siendo amigos, de apoyarse, de quererse como personas. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que merece admiración. Porque no todas las parejas son capaces de hacerlo. Y ellos, una vez más, nos han demostrado que son diferentes, que son especiales. Pero, ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cuáles son las pruebas que nos llevan a afirmar que Hande y Kerem ya no son pareja, pero siguen siendo amigos? Pues bien, prepárense para el desfile de evidencias, porque no nos hemos dejado nada en el tintero. En primer lugar, vamos a analizar sus redes sociales. Y no me refiero a los comentarios que se dedican, que suelen ser muy escuetos y protocolarios. Me refiero a los detalles, a los pequeños gestos que revelan la verdadera naturaleza de su relación. Si analizamos detenidamente sus perfiles, veremos que ya no comparten fotos juntos, que ya no se dedican mensajes románticos, que ya no interactúan como lo hacían antes. Y este cambio, que puede parecer insignificante para algunos, es un claro indicio de que algo ha cambiado. Además, hemos estado siguiendo de cerca sus movimientos, sus apariciones públicas, sus entrevistas. Y lo que hemos observado es que, aunque se evitan en la medida de lo posible, cuando coinciden en algún evento, se muestran cordiales y respetuosos. No hay tensión en el ambiente, no hay miradas de reproche, no hay ningún tipo de rencor. Se nota que han superado la etapa de la ruptura y que han optado por una relación civilizada y adulta. Y esto, en el mundo del espectáculo, donde las rupturas suelen ser una batalla campal, es algo muy poco habitual. Pero las pruebas no se quedan ahí. También hemos contactado con fuentes cercanas a la pareja, personas que los conocen bien y que han accedido a hablarnos, con la condición de mantener su anonimato. Y lo que nos han contado es que, aunque ya no son pareja, siguen hablando a menudo, que se apoyan en sus proyectos profesionales, y que se preocupan el uno por el otro. Es una amistad especial, una amistad que ha nacido de un amor fallido, pero que sigue siendo valiosa y significativa. Y por último, pero no menos importante, hemos analizado las declaraciones de la propia Hande y del propio Kerem, en sus últimas entrevistas. Ambos han evitado hablar abiertamente de su relación, pero sus palabras han sido muy reveladoras. Han dejado claro que ya no están juntos, pero han hablado con mucho cariño y respeto el uno del otro. No hay resentimiento, no hay reproches, solo palabras de agradecimiento y buenos deseos. Y estas palabras, amigos míos, son la prueba definitiva de que su relación ha evolucionado, ha tomado otro rumbo, pero que el cariño y la amistad siguen ahí. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué debemos entender de toda esta información? Pues bien, lo que debemos entender es que Hande y Kerem ya no son pareja, pero que siguen siendo amigos. Que su relación ha terminado de forma amistosa y que ambos han optado por seguir adelante, apoyándose mutuamente y deseándose lo mejor. Y esto, creo yo, es una lección muy valiosa. Nos demuestra que aunque el amor no siempre perdura,
la amistad puede ser un vínculo muy fuerte y duradero. Ahora, sé que muchos de ustedes estarán preguntándose, ¿y qué pasa con los rumores? ¿Qué pasa con todas esas teorías conspirativas que han estado circulando por las redes sociales? Pues bien, vamos a abordarlas una por una, y vamos a desmentir todos esos bulos que no tienen ningún fundamento. Empecemos por el rumor de que la ruptura se debió a una tercera persona. Pues bien, déjenme decirles que no hay ninguna evidencia que respalde esta teoría. No hay ninguna prueba de que Ande o Kerem hayan estado involucrados sentimentalmente con otra persona durante su relación o después de ella. Este rumor, como muchos otros, es fruto de la imaginación de algunos usuarios de las redes sociales, que a veces se dejan llevar por la ficción y la especulación. Otro rumor muy extendido es el de una supuesta reconciliación secreta. Pues bien, déjenme decirles que tampoco hay ninguna base para creer esto. Ande y Kerem ya no son pareja, y aunque se siguen viendo de vez en cuando, es solo en calidad de amigos. No hay ninguna cita secreta, ninguna escapada romántica, ningún acercamiento con fines sentimentales. Si en algún momento decidieran volver a intentarlo, lo harían público, no lo esconderían. Pero por ahora la reconciliación no está en sus planes. Y así podría seguir enumerando rumores sin fin, pero creo que ya han entendido el punto. La mayoría de los rumores que han circulado sobre Ande y Kerem no son más que especulaciones infundadas, mentiras creadas por personas que buscan generar polémica y visitas. Y es importante no dejarse llevar por estas falsedades, es importante ser críticos con la información que consumimos y buscar siempre fuentes fiables y contrastadas. Nosotros, como canal de YouTube que busca la verdad, nos hemos esforzado por traerles información veraz y precisa, lejos de rumores y especulaciones. Y esperamos que esta información les haya servido para entender la realidad de la relación entre Ande y Kerem. Una relación que ha evolucionado, que ha tomado otro rumbo, pero que sigue siendo importante para ambos. Y ahora, después de todo este análisis, después de desmentir rumores, después de presentarles las pruebas, vamos a reflexionar un poco sobre todo lo que ha ocurrido. La historia de Ande y Kerem es una historia más de amor y desamor, una historia que se parece mucho a las nuestras, a las historias de muchas personas. Nos muestra que el amor no siempre es suficiente, que a veces las relaciones se acaban, que a veces las personas toman caminos diferentes. Pero también nos muestra que después de una ruptura, es posible mantener una amistad sincera, un vínculo de cariño y respeto. Y creo que esta es la principal lección que debemos sacar de todo esto. Que a pesar de las dificultades, es posible seguir adelante, es posible dejar atrás el pasado y construir un futuro mejor. Ande y Kerem, con su actitud madura y civilizada, nos han dado un ejemplo muy valioso. Nos han demostrado que no hace falta acabar una relación de forma traumática, que no hace falta guardar rencor, que no hace falta odiar a la persona que un día amamos. Que es posible mantener una buena relación, que es posible apoyarse mutuamente, que es posible seguir siendo amigos. Y creo que este es un mensaje muy importante para todos nosotros. Que en nuestras vidas, cuando una relación termine, intentemos hacerlo de la mejor forma posible, intentemos dejar atrás el dolor y el resentimiento, e intentemos mantener una relación de amistad, si es que es posible. Porque al final, lo más importante es que todos estemos bien, que todos sigamos adelante, que todos seamos felices. Y esto, amigos míos, es algo que debemos aprender de la historia de Ande y Kerem. Una historia que ha tenido un final diferente al que muchos esperaban, pero que al mismo tiempo, es un final digno y respetuoso. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero agradecerles a todos ustedes, por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, por su curiosidad y por su pasión. Ustedes son el motor de este canal, ustedes son los que nos animan a seguir buscando la verdad, ustedes son los que hacen que todo esto tenga sentido. Y por eso les doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Y bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este viaje lleno de emociones y revelaciones. Hemos desmenuzado los rumores, hemos analizado las pruebas y hemos llegado a la verdad. La verdad, como ya hemos dicho, es que Ande y Kerem ya no son pareja, pero siguen siendo amigos. Una amistad que ha nacido de un amor fallido, pero que sigue siendo valiosa y significativa. Una relación que ha evolucionado, que ha tomado otro rumbo, pero que sigue siendo importante para ambos. Y como hemos visto, la mayoría de los rumores que han circulado sobre ellos no son más que especulaciones infundadas, mentiras creadas por personas que buscan generar polémica.
Es importante ser críticos con la información que consumimos y buscar siempre fuentes fiables y contrastadas. Y aquí, en este canal, hemos intentado traerles la información más veraz y precisa, lejos de rumores y especulaciones. Espero que este vídeo les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo, espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la relación de Andy y Kerem. Ahora, antes de despedirme, quiero animarles a que dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto, cuál es su opinión sobre la relación de Andy y Kerem, y si les ha sorprendido alguna de las revelaciones que hemos hecho. Y por supuesto, no olviden darle al botón de me gusta si les ha gustado este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras explosivas noticias. Recuerden que estamos aquí para traerles la verdad, para destapar los secretos y para mantenerlos informados de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les aseguro que tendremos muchas más sorpresas para ustedes. Y ahora sí, despido con un abrazo virtual enorme y con la promesa de volver a verlos muy pronto. Hasta la próxima, chismosos. Y que el salseo nos acompañe siempre.